urgencia y emergencia. ¿Cuál es la diferencia y por qué es importante que la diferenciemos? ¿Por qué motivo? Ok, la definición es de que emergencia es toda situación o condición en la cual la vida del paciente está en riesgo, o sea, el paciente puede morir, ¿cierto? Listo. Si esa es la definición, tenemos un ejemplo. Están jugando fútbol y de pronto uno de sus compañeros, donde cabe el otro, estaba corriendo, sale volando, cae sobre su pierna derecha y presenta una fractura de fémur con hinchazón o edema de la parte muscular, además de un moretón que implica sangrado. ¿Eso es una urgencia o es una emergencia? No puede moverse, tiene mucho dolor y tiene una deformidad marcada del músculo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Identificar. ¿Es una urgencia o es una emergencia? ¿Quiénes dicen que es urgencia? Levanten la mano. Urgencia. Urgencia. 2, 3, 4. Ya. ¿Quién dice que es una emergencia? Emergencia. El resto. Números anteriores. ¿Por qué sería una urgencia? Ya. Pero está sangrando, ¿no? Está hematizada la pierna. Yo sé que no hizo nada. ¿Es una urgencia o una emergencia? Tiene una fractura. Solo que para ¿Qué hace ya pasó por el museo? yo tuve pelea también por eso. Y me la negaron. Por eso. Pero de ahí no he hecho nada. No sé. Y luego, Él quería saber lo mío. Y yo también. Él quería saber lo mío y yo también. Ahí está. si tiene una fractura, ¿puede lesionar la arteria? Sí. Y si lesiona una arteria importante, ¿qué cosa estaría pasando? Una hemorragia. Y si tuviera una hemorragia importante, ¿qué pudiera pasar con el paciente? Exacto. Ya, y eso condiciona. Ya. Bombea más y por tanto sangra más. Ya, muy bien. Y luego. Ya, y finalmente, ¿qué podría pasar? No, estás viendo, pero se muere por qué. Te falta cerrar, ¿por qué? Ya, ok. Entonces, ¿qué es? ¿Emergencia o urgencia? ¿Qué? ¿En qué momento? Ya, y entonces, ¿qué tendrían que hacer? Ya, ellos han justificado por qué podría ser una emergencia. Ustedes, ¿por qué justifican que sería una urgencia?
Lapso de tiempo. Entonces tiene que ver con qué. ¿Ah? Con el tiempo. Con el tiempo. ¿Sí? Ya está muy bien todo el proceso mental de razonamiento que han hecho ambos, tanto los de urgencia y los de emergencia, y han justificado bien, ¿verdad? Pero tienen que defender su posición. ¿La defienden su posición o no? ¿O todavía tienen dudas? ¿Ah? Ya, ok, todo lo que han dicho va a suceder. Pero todo lo que han dicho va a suceder ¿en qué tiempo? ¿Ah? En un tiempo prolongado. Entonces, ahora vamos a ver cómo es las prioridades en emergencia, ¿ya? Para poder hacer el registro adecuado de su vida. Cuando una situación súbita, ¿sí?, en el extrahospitalario se presenta produciendo un daño en un paciente, ¿sí?, siendo brusco, y esa condición pone el riesgo de vida de ese paciente, implica que si tú no atiendes de manera inmediata, el paciente muere. Quiere decir que esa condición o situación, ¿sí?, que presenta el paciente va a ser una emergencia si es que está en riesgo su vida y yo no lo atiendo de manera inmediata. Si la condición del paciente es una situación que amerita una atención, pero que no está en riesgo su vida en ese momento, yo todavía puedo tener tiempo de auxiliar, socorrer o ayudar. Estamos hablando de una situación de urgencia, porque ese paciente no va a morir en ese momento. ¿Entienden? Emergencia, por definición, toda situación o condición en la cual el paciente está en riesgo de muerte, ¿sí? Pero ese riesgo de muerte es inmediato. Yo no lo atiendo en ese momento, muere. Puede existir otra condición de un paciente en la cual él tiene una lesión o daño y puede morir, pero no va a ser en ese momento. Por tanto, tengo chance de poder actuar, auxiliar o socorrer, y una vez estabilizado, puede que no fallezca y puede ser transferido a otro lugar. Ejemplo de que todos evidenciaron la semana pasada, ¿sí?, el viernes pasado, con el accidente, con los dos accidentes que hubo, ¿no? Fueron dos situaciones. La primera situación fue la del paciente que supuestamente saltó del puente, cayó en la pista y quedó politraumatizado y fallecido, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué sucedió? ¿Qué debería haber hecho yo? Ya, este es el puente y el tío cae, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que se hizo? ¿Qué observaron? Todos vimos por la ventana. ¿Qué había? ¿Qué había sucedido? ¿Ah? ¿No había unas cintas amarillas? Sí. En toda situación de accidente o víctima, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué cosa es la primera P? Proteger o asegurar, ¿qué cosa? Cuidar. ¿Se cumplió? Se cumplió, ¿no? Luego, ¿qué pasó? ¿Qué se tenía que haber hecho? ¿Evaluar qué cosa? ¿El paciente? No. ¿Qué fue? Evaluar la situación.
el personal que acudió, serenazgo, policía, evaluó la situación, ¿sí o no? ¿Qué opina usted? ¿Evaluó o no evaluó? ¿Sí o no y por qué? Ya, pero lo primero es que este sujeto cae y estaba fallecido. Es muy probable que el personal de seguridad, la policía, etcétera, vieron que la víctima estaba fallecida y no llamaron a la ambulancia. ¿A quién se llama cuando encuentras un fallecido? Si no está la policía, llamas a la policía para que la policía llame a quién, a fiscalía. El fiscal es el único encargado y responsable de dictaminar el levantamiento del cadáver. Nadie más puede tocar, movilizar a la víctima. ¿Ya? Muy bien. Entonces, solamente aseguraron el área y no evaluaron y no alertaron, porque supuestamente era un fallecido. Ya que si llamaban a la ambulancia no iba a hacer nada por el fallecido, ¿cierto? Muy bien. Pero, ¿por qué es importante evaluar la zona? Porque, ¿qué sucedió? Empezó a presentarse una congestión, ¿verdad? Y minutos después se suscita otro accidente. ¿Cuál fue el otro accidente? ¿No? Uno que choca. Ok. Con un sujeto que sale. Que sale volando. Pero choca. La cinemática del trauma en un accidente automovilístico, que en este caso se suscitó, fue la de choque frontal de un vehículo contra una moto, ¿sí? Con el resultado de que la víctima sale volando en parábola y pudo haber caído incluso de cabeza a una distancia determinada. Ese impacto con la distancia indica la potencia de la lesión sobre el cuerpo de la víctima. ¿Ah? Es muy diferente que el carro te golpee un poquito y te caigas, a que tú termines volando y caigas a cierta distancia. ¿Ya? Toda esa potencia cinética va a producir daños en el cuerpo humano. Se suscita ese evento y ¿qué hace la policía? La policía. ¿Aseguraron el área? No. ¿Ni evaluaron ni alertaron? Tampoco, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué hora llegó la ambulancia? Llegó más o menos 2 horas después. Si este paciente hubiera estado en una condición de emergencia, ¿qué cosa es emergencia? Riesgo de muerte, ¿sí? Demorando la ambulancia 2 horas, ¿se hubiera salvado? ¿Por qué? Porque tenía que atenderlo de manera inmediata, ¿sí? ¿Por qué no llamaron de inmediato? Porque vieron que el sujeto aparentemente se movía o estaba bien. Simplemente le dijeron, quédate ahí, quédate ahí. ¿Correcto? Ustedes están llevando el curso. Hay un grupo anterior a ustedes y hay un grupo en la tarde. Los 3 de sus compañeros que estaban abajo y acudieron a la emergencia. Se acercaron a la emergencia y se pusieron a filmar como el resto. Pero una de ellas
policía acudió y arrestó con sus dos compañeros que la dictaron. Entonces su profesor, todo orgulloso, le pregunta: ok, ¿y qué hicieron? Indicamos a la policía que asegure el daño. Bien. ¿Y qué más hicieron? Evaluamos la zona, doctor. Excelente. ¿Y qué más hicieron? Alertamos, doctor. Muy bien. ¿Y a qué número llamaron? Llamamos al 119. ¿Perdón, qué? Al 119. ¿A qué número? ¿A qué número tenían que haber llamado? Al 106 o al 116. ¿No? ¿Sí? ¿Este número dónde existe? Existe en Estados Unidos. Acá lo que buscamos es el número de bomberos o del SAR. Estamos en Perú. Muy bien. Luego en el entusiasmo quisieron dar, ¿qué cosa? El socorro. ¿Sí? Vinieron acá a la universidad a pedir apoyo y no les quisieron dar. Le dijeron: préstenos su tensiómetro. Yo me sentí orgulloso. Queremos la camilla, soy más orgulloso. Pero la universidad dijo: no es nuestro asunto. Déjalo al niño. No le quisieron prestar. Pero bueno, al menos ya sabemos cómo actuar en una situación. En la parte del socorro, ¿qué cosa era lo que se tenía que hacer con respecto a esta víctima? Ya, sus compañeros se acercaron. ¿Ya? ¿Qué tenían que hacer? ¿Ah? Tenían que ver si es que esta víctima estaba consciente o no, ¿correcto? Y luego de saber si estaba consciente, ¿qué tenían que haber hecho? Si estaba con vida, ¿cierto? Ante un accidente, luego de hacer mi PEAS, lo auxilio bien, está consciente, tiene vida. ¿Cómo sé si está con vida? Voy a tratar de ver si respira, tiene pulso. Lo primero es si respira, tiene pulso. Entonces, aparentemente esa víctima estaba consciente, respiraba y tenía pulso. ¿Okay? ¿Qué debo hacer yo si es que estaba inconsciente pero respiraba y tenía pulso? Ok, tengo que poner a la víctima en una postura o posición lateral de seguridad. ¿Sí? Muy bien. Pero ¿qué más habíamos aprendido acá? Yo podía ver que el paciente estaba respirando, ¿no? Pero ¿eso es suficiente para saber si está todo bien? ¿Qué más necesito hacer luego de poder observar de que respira? Claro, si yo veo que respira, tengo que saber si es que esa respiración es normal en frecuencia o está alterada. Y si tiene pulso, ¿ese pulso está normal o tiene una frecuencia alterada? ¿Por qué motivo? Porque puede estar con pulso, pero ese pulso ser bradicárdico. Y si está en bradicardia, quiere decir que mi víctima está a punto de hacer paro por respiratorio. Lo primero que hago es: ¿está consciente? No. ¿Tiene pulso? ¿Respira? Sí respira, sí tiene pulso. ¿Cuánto? ¿Cuánto de pulso? ¿Cuánto de respiración? Si yo noto que eso está bien,
lo pongo en postura lateral de seguridad. ¿Y qué más tengo que hacer? Tengo que monitorear cada 2 minutos. Tengo que monitorear cada 2 minutos. ¿Qué cosa? Los signos vitales de mi paciente. Ahora, si sufre un choque frontal o lateral y caída, el sujeto tenía casco, que se lo sacaron de inmediato. Es adecuado retirar el casco en una víctima motorizada por choque automovilístico, ¿verdad? Si este sujeto salió volando en parado, cae y se golpeó el cráneo o el cuello y tiene una lesión parcial de médula, al momento en que yo intento sacarlo de cualquier forma el casco para ver si respira, yo puedo completar la lesión cervical y le produzco una cuadriplegia, parálisis completo de cuadriplegia. Entonces, salvo que yo sepa retirar el casco y estoy con la ayuda de otro que me va a apoyar para retirar el casco, haciendo inmovilización cervical adecuada para retirar el casco, debo dejar el casco aquí, ¿correcto? Y tendría que ver cuál es el patrón respiratorio que tiene la víctima para considerar si hay algún problema o daño cerebral. ¿Cuáles serán los 3 patrones de respiración anómalos que habíamos aprendido? Muy bien. Y de esos 3, ¿cuál más o menos me decía que pudiera haber algún daño o lesión cerebral? ¿No? ¿Sí? ¿Cuáles eran los patrones anómalos respiratorios? Eran esos 3. Y había uno más que era, ¿qué cosa? La respiración paradójica. ¿Cómo es la respiración paradójica? Si yo respiro, ¿qué se aprecia? El tórax, ¿no? ¿Sí? Pero cuando existe un bamboleo de tórax y abdomen, quiere decir que la respiración tiene un problema en toda la mecánica y por tanto se presenta ese bamboleo entre el tórax y el abdomen. Hay un problema ventilatorio, ¿no? Pero esas son observaciones que voy a tener al momento de evaluar al paciente. Y si durante estos 2 minutos de monitoreo determino que el paciente empieza a hacer bradicardia o dejó de respirar, ¿qué tengo que hacer? De la postura lateral de seguridad, lo tengo que poner ¿en qué? En decúbito dorsal, o sea, boca arriba. ¿Cómo estaba? De costado, lateral. Pongo boca arriba en decúbito dorsal e inicio, ¿qué cosa? RCP, reanimación cardíaca. ¿Y por qué lo monitorizo cada 2 minutos? Porque si un paciente está en paro cardiorrespiratorio, por cada minuto que pasa y me demoro en hacer RCP, tiene 10% menos de posibilidades de tener una recuperación adecuada en el postparo. Es decir, voy a tener 10, 20, 30, 40 y 50. Si en el lapso de 5 minutos no he iniciado RCP inmediato y de calidad, tengo el 50% de posibilidades que ese paciente, después de que salga del paro, si sale del paro cardiorrespiratorio, tenga secuelas importantes en su recuperación. 50%. Yo monitorizo cada 2, porque si en el segundo minuto ya empezó a tener problemas de bradicardia o me hace paro respiratorio cardíaco, yo tengo que iniciar el RCP de inmediato.
y hago este monitoreo hasta que venga quién, el compañero de ustedes que va a llegar con la ambulancia y con todo. Ya su compañero lo conectará al monitor para ver signos vitales, le tomará la presión arterial, que es muy importante. ¿Por qué es importante la presión arterial? Porque es parte de los signos vitales. Ok. Para poder determinar la perfusión adecuada de sus tejidos y órganos vitales. De sus órganos vitales, así es. Entonces, eso ya se hará dentro de la ambulancia conectándolo al monitor y todo lo demás. Pero este es el procedimiento inicial que se debe considerar cuando estamos fuera, en la calle. El manejo de la emergencia clínica o quirúrgica dentro de una institución es diferente, porque ahí tienes todo el equipo, el laboratorio y el apoyo de las especialidades para manejar la emergencia médico-quirúrgica. Pero cuando estás fuera, no. Por eso lo que tienes que hacer es estabilizar a través de estos procedimientos o protocolos de manejo de trauma extra-hospitalario. Entonces, todo lo que yo hice como diferenciar entre emergencia y urgencia, identificar adecuadamente los signos vitales, todo eso yo tengo que registrarlo en un formato de historia clínica de emergencia. Y lo tengo que registrar porque ante cualquier eventualidad, la historia clínica, ¿sí?, puede salvarme o puede mandarme a la cárcel. ¿Por qué motivo? Porque la historia clínica es un documento que lo redacta el médico y es un documento médico, por tanto ilegal, ya que está amparado en la ley e indica que toda la atención que yo dé a un paciente tiene que quedar registrado en su historia, sea administración de medicamentos, exámenes de laboratorio, exámenes de imagen, procedimientos que le hagan, cirugías que indiquen, ¿sí? Todo tiene que quedar registrado en la historia clínica, ¿no? Y esa historia clínica, dependiendo de lo que yo escriba o registre o deje de registrar, no puede complicar o salvar, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante la presión arterial? ¿Qué es importante? Por la perfusión tisular, ¿verdad? ¿Sí? Ayuda mucho en la perfusión tisular, la presión arterial, ¿sí? Me dice cómo está la presión y si la presión es adecuada, la perfusión de los tejidos importantes va a estar adecuada o no. Si yo tengo un paciente con hemorragia importante y me hace hipotensión, ¿correcto? Entonces, ¿cómo estará la perfusión de mis órganos vitales? Estará disminuido, ¿correcto? Si está disminuido, ¿yo cómo debo actuar? Tengo que recuperar esa presión que está disminuida para mejorar la perfusión, ¿cierto? ¿Qué necesito yo? Que la presión sea mejor, sobre todo en la parte central, para que pueda bombearse a los órganos importantes vitales. Eso implica que la circulación distal va a tener que ser sacrificada. Es decir, tendré que dar medicamentos que me produzcan vasoconstricción distal para que yo pueda mejorar mi presión interna o central y mejorar la perfusión o flujo de sangre a mis órganos importantes.
Si yo ese manejo lo hago demasiado prolongado, va a haber mayor tiempo de vasoconstricción distal. ¿Qué tejidos se van a ver afectados? Toda estructura anatómica que sea distal. Dedos de manito, de pies. Y por tanto, es muy probable que ese paciente termine perdiendo los dedos, pero salvándose la vida. Si el tratamiento no lo registra en la historia clínica, ¿qué quiere decir? Que tendría que poner que este paciente llegó con una hemorragia severa, con hipotensión, con mal llenado capilar y con una hipoperfusión tisular importante o grave, por lo cual se administra medicamentos vasoconstrictores como parte de la medida inmediata de actuación. Si eso está registrado en la historia clínica y el paciente termina perdiendo los dedos, es muy probable que me denuncie. ¿Por qué? Porque mi familiar estaba bien. ¿Por qué le han cortado los dedos? Si él no tenía ninguna lesión ahí. ¿Sí? Fue un efecto secundario, riesgo-beneficio, en finalidad de salvarle la vida al paciente. Si se registró el tratamiento en la historia clínica de emergencia, yo me salvo de la denuncia o la demanda por malpraxis. Si yo no puse, solamente pongo hemorragia y no registro adecuadamente los signos vitales, cuando hacen la auditoría de historia clínica y casos por fallecimiento, es muy probable que yo termine preso, porque no registré el tratamiento y no registré los valores de los signos vitales. Y solamente puse hemorragia, no puse que tenía shock, dolor y demás. ¿Se entiende? Si se registra adecuadamente la historia clínica, puedo salvarlo. Si no registré nada, termino sin el certificado de título médico y preso. La importancia del llenado de la historia clínica. Entonces, la historia clínica son de diferentes tipos. ¿No? El común como historia clínica es el hospitalario. Tiene la historia clínica típica, clásica, que les van a mandar a llenar una y otra vez y les van a hacer corregir miles de veces hasta que dominen el llenado adecuado de la historia clínica, que es la más completa y es la más extensa, porque tienes que registrar todo, ya que todo antecedente puede ayudar para mejorar y hacer la presunción diagnóstica de tu paciente en el afán de tratamiento. Además de eso, también hay historia clínica de consultorio externo. Y está el de la clínica. Y hay otros, ¿no? La historia clínica odontológica, psicológica, obstétrica, de enfermería, ¿correcto? Bien. Entonces, es un documento médico legal donde voy a registrar todo lo que se relaciona con la atención de mi paciente. Y dependiendo del tipo de historia clínica que vaya a registrar, ¿sí? Deberé, si es que es hospitalaria, todo el antecedente, desde que nace, cuando le van a hacer la historia clínica a su paciente, si es que es hospitalaria. Señor, señora, ¿y usted sabe si nació por parto vaginal o por cesárea? ¿Tuvo alguna complicación al momento de nacer? ¿Tuvo todas sus vacunas completas? ¿Sufrió algún tipo de operación? Si es mujer, ¿cuántos embarazos tuvo? ¿Cuántos abortos tuvo? ¿Cuántos hijos tiene? Si tuvo algún tipo de alteración o enfermedad de manejo tipo oncológico.
si se le hizo algún tipo de examen de imagen con sustancias de contraste o no, etc. Todo es historia. Y para eso, ustedes tienen que saber interrogar al paciente. Interrogar al paciente es, si viene, por ejemplo, si viene por una contusión, un traumatismo de tobillo, por estar jugando vóley, la paciente. Bueno, le voy a preguntar, por ejemplo, ¿cuál es el número de parejas sexuales que ha tenido en su vida? ¿Sí? ¿Hay relación? No hay relación. Pero si tuviera, por ejemplo, una inflamación de la articulación de rodilla, por dolor, enrojecimiento y limitación funcional, yo sospecho de una artritis séptica por un foco de una ETS, una enfermedad de transmisión sexual, yo tendría que saber preguntarle de manera adecuada si es que ha tenido relaciones coitales con protección o sin protección, si tiene una pareja estable o no. De esa manera no va a ser tan brusco el hecho de indagar en preguntas íntimas, personales o particulares que pudieran tomarse como una intromisión en la intimidad del paciente y rechazar la pregunta, ya que si ustedes obtienen información con o sesgada o con omisión de data, su presunción diagnóstica va a ser errada. Y si la presunción diagnóstica es errada, su tratamiento va a estar equivocado. Y va a suceder dos cosas. O el tratamiento que ustedes dan no cura, ustedes son malos médicos, porque me dio un tratamiento que no me sanó. O lo peor sería que el tratamiento que le dan no es el adecuado y le produce un daño. ¿Correcto? Entonces, mi afán en el examen físico del paciente, desarrollando la historia clínica, es indagar la mayor cantidad de información posible y además del examen físico, para yo poder, ¿qué cosa? Llegar a una presunción diagnóstica y dar el tratamiento. Pero si mi presunción diagnóstica está equivocada, porque yo no supe hacer el interrogatorio adecuado y obtuve información equivocada, errada, omitida o incompleta, mi diagnóstico no será el adecuado. Por tanto, mi tratamiento para ese diagnóstico estará equivocado y o no curo o complico al paciente. ¿Ya? Entonces, tiene que ser, ¿sí? Siendo un documento médico legal, tiene que estar registrado todo lo que tenga el paciente. Lógicamente, si es que es hospitalario, si es que es de emergencia, el enfoque está en registrar todos los hallazgos que yo encuentro en el lugar del hecho por el evento del accidente o del trauma, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Obtener información de procesos clínicos y quirúrgicos, registrarlos adecuadamente, evaluar la calidad de esos procesos para yo poder hacer mi trabajo mental de presunción diagnóstica. ¿Ya? Ahora, hay una nueva ley que indica que la historia clínica no necesariamente tiene que ser a mano escrita en papel, sino puede ser también electrónica, a través de las plataformas que usamos. ¿No? Bueno, tiene un fundamento y respaldo ético, debe ser bien custodiado, debe estar bien guardado, ya que al ser legal es un documento privado que solamente tiene acceso dos personas, el médico tratante y el paciente. ¿Sí? Es decir, si yo quiero saber información de mi enamorada, yo no puedo ir y pedirle la historia clínica al médico. Doctor, yo soy el enamorado, quiero saber por qué motivo le hizo la consulta, o cuántos enamorados ha tenido antes. No puedo.
salvo que sea por mandato judicial, y eso es en casos de denuncia, generalmente contra el médico, por malpraxis, por complicaciones en el tratamiento médico o quirúrgico, etc. Salvo en ese caso, la historia clínica puede ser solicitada para que pueda ser evaluada en una situación de denuncia de acta de juicio. Y si es que es menor de edad, solo el padre o tutor legal es el único que puede tener acceso a la historia clínica porque es menor de edad. No, no. Tú das a conocer al paciente que tiene una ETS y tú tienes que hacerle entender, ¿sí? Que tiene que hablar con su pareja, tiene que contarle que probablemente su pareja también tiene esa infección y tiene que recibir tratamiento de los hijos. Hola, profesor, buen día. Para poder dar una información, un minutito nada más de video digital, porque ya se va a hacer varios motivos. Yo me voy a meter a onda virtual, creo. Buenos días, somos del área de Riego Digital y del WeChat. Les comento y les recordamos que las matrículas de actividades extracurriculares se hacían este domingo 3. ¿Okay? Queremos saber quiénes se han matriculado este periodo o años pasados. A ver, levanten la mano, por favor. ¿Quiénes han llevado algún taller extracurricular? Wow, ya muchos, pero algunos veo que todavía no. Chicos, les recuerdo que es muy importante. Ustedes a lo largo de toda su vida académica tienen que llevar 4 actividades extracurriculares en total. Les ayuda a desarrollar habilidades blandas como el... Pero es muy importante qué pregunta le puede hacer. Por ejemplo, ¿cómo le dirías a tu amigo, si fuera tu paciente, cuál es su tendencia sexual? ¿Hay examen de epidemiología? Examen de epidemiología. Ok, ya, está bien. ¿Tú le podrías preguntar a un paciente eso o no? No es en el momento. Va a depender de qué tipo de O sea, es asincrónico. Si es un paciente joven Hasta el 13 o creo. adolescente, Exacto. tal vez ese tipo de preguntas no le afecten. Hoy día es abril, pero Sí, dentro de su campo de conversación con uno normal. Pero si fuera un varón de 40 años, ¿le podrías decir tú, oye, eso no es eso? ¿Qué crees que podría responder ese paciente? Claro, se indigna, se levanta, tal vez consulta o se molesta, sale del consultorio y pone en el libro de reclamo. Y si es bien asesorado por estas ONGs de LGTB y todo, encima te denuncia. ¿Sí? Entonces, la forma de interrogar, es decir, la forma de preguntar, es muy importante para obtener la información que te va a ayudar a ti Oye, ¿qué? a llegar a un buen diagnóstico para que des un tratamiento adecuado. ¿No? Muchas personas tienen miedo al diagnóstico del cáncer y no se le puede decir fácilmente ¿Y ya sabes quiénes por son un los víctimas? problema o lesión por la ¿No sabes quiénes son los víctimas? tiene una tumoración, por De ahí te ejemplo, en la De ahí te digo. y después de señora, ¿y su mamá o su abuela tenía cáncer de mama? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Va a relacionar que el problema que Me quedo. tiene es probablemente Yo me quedo. cáncer, No, gracias. cuando no lo es. ¿Y eso qué va a condicionar? Va a Vida condicionar académica. problemas o alteraciones psicológicas y emocionales que se pueden traducir posteriormente sin tener el diagnóstico de cáncer de mama en problemas psicosomáticos. Quiere decir eso que va a empezar a presentar enfermedades que son condicionadas por una emoción alterada, por un aspecto psicológico, que por más médico al que vaya y le den medicamentos y tratamientos no se va a curar hasta que pueda resolver estas circunstancias psicoemocionales.
¿Sí? Entonces debemos saber hacer la pregunta. ¿No? Muy bien. Decíamos que los formatos pueden ser diferentes tipos. Y recordar que la historia clínica, primero que nada, es un documento que tiene que ser redactado a mano o vía electrónica. Médico legal, porque el personal de salud lo va a registrar. Es legal porque tiene un respaldo por ley, tiene que ser bien custodiado, guardado. Es privado, solo entre el paciente y médico, y entre el paciente, padre o tutor, si es que es menor de edad. Y es una narración escrita, ordenada, por sentencia, clara, precisa y detallada de qué cosa, de todos los datos que se relacionan con usted. ¿Ah? Entonces, yo no voy a preguntar, pues, oye, ¿tienes hermana? ¿Y cuántas parejas sexuales tienes? ¿No? ¿Está relacionado al enfermo? No, ¿verdad? ¿Habría relevancia de saber esa información? No. ¿Qué sería relevante? Si es que la mamá, papá o hermano tiene alguna enfermedad infecto-contagiosa. Tu papá, tu mamá en alguna oportunidad han sido diagnosticados de tuberculosis. Han tenido sus tíos, abuelos, algún tipo de lesión tipo tumor o cáncer. Ahí sí estaría relacionado con el antecedente con el paciente. Estos datos tienen que ser anteriores, antecedentes actuales, y pueden ser personales o familiares en ese sentido. Que van a servir, ¿qué cosa? Para yo poder emitir un juicio, ¿sí?, de la enfermedad y considerar una presunción diagnóstica. Recuerden que nunca se hace un diagnóstico, el diagnóstico final es al alta del paciente. ¿Ya? Todo lo anterior es solamente impresión o presunción diagnóstica. Yo supongo que puede tener tal enfermedad, para eso lo voy a confirmar o corroborar con exámenes de laboratorio, con exámenes de imágenes, y voy a darle un tratamiento clínico. Si es que los exámenes me dicen que sí y el tratamiento lo mejora, cuando quede de alta, el diagnóstico final de alta será ya un diagnóstico definitivo de lo que es. ¿Ah? Entonces, ya la norma técnica del Ministerio de Salud considera no solamente la historia clínica en papel, sino también la historia clínica electrónica. Todo es tecnológico, todo es automatizado, por tanto, tiene que existir una historia clínica electrónica. ¿No? Entonces, hay formatos de diferentes tipos, pero lo importante y principal es que se cumpla el formato, sea electrónico o no, con la estructura específica. La norma técnica del MINSA, en su anexo número 7, ya te dice por lo menos qué cosa es lo que debe tener la estructura de tu historia clínica. El número de historia clínica que todavía existe te da un número correlativo dependiendo de ¿Qué hora me dijo? Pero la tendencia es de que tu historia clínica tenga tu mismo DNI. Mira. De modo que no vas a tener 3 o 4 historias clínicas. Ustedes van a salud, se atienden. Antiguamente le daban un número de historia clínica. Ibas a un hospital del Estado, te daban otro número de historia clínica. Ibas a una clínica particular, te daban otro número de historia clínica. Tenías como 3 números de historia clínica. La tendencia ahora, con esto de la historia clínica electrónica, es que el número de tu DNI sea el número de tu historia clínica. De modo que no vas a tener miles de números de historia clínica, y la electrónica, si es que hay interconexión entre instituciones, el profesional médico va a poder tener acceso a la historia clínica que puedes haber realizado en Arequipa, en Tacna, en Loreto, en Tucumán. Un método yoga virtual. Te fuiste a tener una oportunidad allá o te operaron, y estamos en Lima y tienes una dolencia, yo puedo tener acceso a ese dato, a ese registro. Ventajas y desventajas de la historia clínica. Siempre es importante dentro de la estructura fecha y hora. Está teniéndose hoy a las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana.
La afiliación, los antecedentes, el examen físico y si voy a hacerle algún procedimiento, ese procedimiento tiene que ser informado al paciente y él tiene que firmar el formato de consentimiento. Señor, señora, necesitamos hacerle, necesitamos tomarle una muestra de orina para descartar infección urinaria, o a usted, o a su anciano padre o madre. Para eso necesitamos colocarle una sonda vesical a través del útero. Es muy probable que tenga dolor, algunas molestias, y luego que se retire la sonda va a tener algo de ardor las primeras horas y luego va a pasar. ¿Consciente acepta para poder hacer el examen? Sí, ok, firme acá de que está aceptando realizarse. ¿Sí? Porque si no, pueden haber problemas de denuncia, reclamos o demandas. Más si es que estás atendiendo a un paciente en clínica. Entonces es un poco probable que te denuncie demasiado. Lo más que puede suceder, ¿qué va a hacer? A la salida te espera. Y sucede. Hospital San José, la Universidad Escarrión, donde sí llega el herido con todo su grupo de compañeros. Tienes que salvarle la vida o te vas con él y te estamos esperando a la salida. Ahora con esto del problema del bus, anteayer, ¿cómo fue? Anteayer. En la puerta de Daniel García Carlos llegó un herido de bala y llegaron 3 movilidades que iban junto con ese paciente y empezaron a violentar la puerta de la emergencia para entrar. Y tuvieron que llamar, habían 2 policías que son los que normalmente resguardan la puerta, se lo levantaron en peso los 2 policías y tuvieron que llamar 3 patrulleros para que vengan un total de 8 o 10 policías a resguardar la puerta. El Hospital San José, ese que está ahí, por la rotonda con la Virgencita, pueden preguntar a sus compañeros que alguno ya debería estar siendo internados, si es que están haciendo rotación por esos hospitales. O sea, hay ese riesgo, ¿no? En clínica, el mayor riesgo es el que te van a denunciar y te van a demandar pues, por una buena cantidad de dinero. Y el gerente de la clínica va a decir, un momentito, ese es un lío, yo no voy a pagar con el dinero de la clínica la demanda por mal praxis que te pueda haber hecho a ti. Es importante el registro de la historia clínica. Entonces, entre historia clínica de papel e historia clínica electrónica, ¿qué cosa es cuál es la diferencia y cuáles serían las ventajas? Si fuera de papel, ¿sí? Es un registro fácil, ¿por qué? Porque yo tengo que escribir, ¿cierto? Pero es fácil para los médicos antiguos. ¿Sí? Y justamente los médicos antiguos no querían que existiera electrónica porque implica usar una computadora, tener que entrar a diferentes páginas a través de links o pestañas, ¿no? Saber hacer búsqueda de algunos datos con el buscador, saber a dónde voy a buscar el resultado del examen de laboratorio de imágenes, etc. Bajo costo aparente porque solamente necesito papel y lapicero y puedo modificar o corregir posteriormente de manera fácil, aunque lo ideal cuando tú tienes una historia clínica y te equivocas, no puedes borrar ni usar liquid paper, tienes que tachar, escribir al lado y poner tu sello indicando que tú has hecho la corrección. ¿Ya? Porque en una auditoría de historia clínica no puede haber borrón, ni estar con liquid paper, ni cambiar la hoja de la historia clínica, ¿no? ¿Por qué? Porque es un documento médico legal. Al ser un documento médico legal no debería tener correcciones, ¿sí? Y tampoco debería haber faltas en las hojas que deben estar foliadas. Deben estar ordenadas de acuerdo a la estructura de la historia clínica. Primero la hoja de filiación, segundo la hoja de signos vitales y balance hídrico, tercero la historia clínica completa,
cuarto, la hoja de evolución, quinto, los exámenes de laboratorio, sexto, los de imágenes, y así. El humor. ¿Qué desventajas hay? Bueno, lo de poco legible era antes. Ustedes ya no tienen motivo por el cual viven feo, ¿no? Pero finalmente están con el teclado, sea en la laptop, en el iPad o en el celular. Pero antes, ¿qué hacían? Que incluso han llevado ahora la clase anterior. Anatomía o fisiología. Antes, el profesor se ponía a escribir todo, a pizarra. Terminaban todo y ustedes tenían que estar escribiendo todo lo que decía el profesor. ¿Qué hacen ahora? Graban. Una videograbadora con el celular, tienen ahí, ¿no? Pero antes no. Entonces, como tenías que escribir todo, porque de lo menos que tú pensabas te podía preguntar el profesor, entonces estabas que escribías como loco. Al final, a lo que escribías parecía calcografía B, pero tenías que registrar. ¿Sí? Entonces, poco legible sí, ahora no, porque la historia clínica electrónica que hace, tú escribes el recetario, va impreso a la farmacia y está impreso en letra de computadora. Desorganizadas y mal archivo. ¿Qué pasaba si es que mi historia clínica, apellido con co, el de archivos lo guarda en la sección Z? Cuando yo regrese a mi control de seguimiento, ¿encontrará mi historia clínica? Lo perdí. Hasta que en algún momento, algún paciente de la Z busque su historia clínica y encuentre, oh, maravilla, una historia clínica de la O, y recién lo ponga en su lugar de guarda. ¿Sí? Ocupa espacio físico, se puede perder o falta de seguridad, ¿no? El delegado agarra, quiere saber los íntimos secretos de la enamorada, va con el archivo a la historia clínica y me dice, mira, te invito a tu Coca-Cola, pásame el dato de la historia clínica de la enamorada. ¿Quién fue su último enamorado? ¿Quién estuvo hace cuánto tiempo? ¿Sí? Falta de seguridad va a depender de quién custodie la historia clínica. Idealmente la historia clínica, al ser un documento médico legal, no debería tener acceso a nada. ¿Ya? Ocupa un espacio físico, necesita estar en un cuarto. Ese cuarto debería estar libre de humedad, libre de conexiones de agua y desagüe, de polvo, de sol directo, porque recuerden que la tinta y el lapicero con el tiempo, por eso normalmente antes el papel negro desaparecía, ¿sí? Puede entrar un roedor y comerse las hojas de la historia clínica, puede haber un aniego, se inunda el cuarto de archivo de historia clínica y se perdió la historia clínica. Puede haber un incendio y se quemó la historia clínica, como pasó en acá de Franco Laos. El archivo de historia clínica se perdió, algunos dicen que se perdió por otros motivos, pero ocupa un espacio físico y puede estar alterada su seguridad. Tiene sus pros y sus contras. En ese sentido, la 30024 crea el Registro Nacional de Historia Clínica Electrónica con las plataformas respectivas, y se intenta implementar sobre todo en MINSA, ya que salud tiene sus pininos, aunque aún no está interconectado a nivel nacional, sí está interconectado a nivel libre. Déjame grabar Es esto y decir, lo mando a Valeria. si yo me entiendo en el regalía aquí, Te traigo. puedo tener acceso a la historia clínica de la Menara. Normalmente son infraredes. El de Sabogal también puede ser accesible. El de Emergencia Ordenada de Salud, creo que no, porque no había, o sea, no maneja la historia clínica en emergencia sin hospitalización. Pero la idea es de que esté interconectado. Estados Unidos, ¿cómo es? Por estados, tienen todo un sistema interconectado. De modo que yo puedo tener mi historia clínica a la mano con mi acceso, ya que es mío, y se lo puedo pasar o dar a mi médico tratante de ese momento. O mi médico tratante puede, a través de la nube de la red, indagar sobre mis tratamientos que me hice en otro estado.
La otra, el otro beneficio o ventaja es de que en la misma historia clínica electrónica Pues será. yo puedo tener registrado y guardado mis exámenes de laboratorio, mis exámenes de imágenes, sean ecografías, radiografías, fotografías, etc. ¿Ya? Y el médico lo puede ver fácilmente. Claro, los que saben manejar, si son jóvenes, no sé, médico de próximo jubilados, 60 años, 70 años, y quieren seguir trabajando porque el Estado ha dicho que todavía puedes trabajar hasta tus 75, es un poco probable que puedan manejar adecuadamente el acceso a las diferentes a los diferentes grupos que están en la empresa. Pues en salud que tenemos que Dentro de tu- ya no tienes problema de leer inadecuadamente por falta de capacidad. Es mucho más segura. ¿Por qué? Porque yo, para poder obtener acceso a una historia clínica, yo necesito que el médico ingrese a mi historia clínica con su código. Yo voy a atender a su compañero, yo debo tener un código de acceso como médico, me apertura la historia clínica para que yo lo atienda, hago su historia clínica y cierro y queda guardado. Si alguien quiere ver la historia clínica, o tendría que usar mi código o su código de médico interconsultante, pero va a quedar registrado de quiénes han sido las personas que han accedido a ver su historia clínica. Y si él por cualquier motivo denuncia de que ha sido violentada su privacidad, el sistema de seguridad y vigilancia tecnológica o ciberseguridad va a emitir un reporte de tal día, tal profesional accedió a ver, a visualizar la historia clínica. Tal día estos dos, tal día estos tres, tal día estos. Eso es mayor seguridad. ¿Ya? Lógicamente, quien tenga el código es el que se va a hacer responsable por el acceso a esa historia clínica. Yo no le voy a dar a cualquiera un código para que acceda a su historia clínica porque quien se come yo soy. ¿Ah? Agilidad en un proceso de atención, ya no tengo que hacer colas, ni estar esperando sacar resultados de laboratorio, de diagnóstico por imagen, de rayos X, porque todo ya está donde en la historia clínica. Continuidad, prescripción oportuna, es decir, hago la receta, se imprime y solamente tiene que ir a recogerlo a la farmacia. Y la receta va a estar impresa. Y este es el formato de... ustedes estuvieron en un turno con la doctora Real. En la tarde fue digital. En la mañana, ya, o sea, sin practicar. Ya, les dio su caso clínico y su análisis. Muy bien, ya saben que tienen una parte de filiación donde se registran todos los datos del paciente, la parte del dato de la atención donde lo principal es la hora de ingreso a la emergencia y colocar la prioridad. ¿Qué es prioridad 1? Emergencia. Si no es emergencia, ¿qué viene a ser? Urgencia. Si es urgencia, hay dos situaciones. Puede ser una urgencia mayor o puede ser una urgencia menor, ¿no? En el caso del fracturado con sangrado interno y edema, ¿qué sería? Una urgencia mayor, ¿correcto? Por ejemplo, la enamorada del delegado lo golpea porque le encontró algunas cosas como comportamientos extraños con su compañera. ¿Eso qué sería? Dependiendo, ¿no? Dependiendo de quién se fue. Y si, por ejemplo, yo llevo a mi hijo o mi nieto a la emergencia y quiero que lo atiendan ustedes por emergencia porque está con fiebre y no ha podido respirar toda la noche porque está con mucho moco. ¿Será una emergencia o una urgencia? Tiene 8 años. ¿Qué es? ¿Qué responderían si les pongo ese caso clínico y lo examen? ¿Ah? De 18. De 48. ¿Ah? Cardíaca de 88. ¿Ah? ¿Qué es?
¿Qué van a marcar? Prioridad 1, 2, 3 o 4. A 4. ¿Ah? 3 o 4. ¿Por qué 3? ¿Por qué sería 3? Es un niño de 8 años. Tiene 8 años. ¿Cuál es temperatura tiene? Tendrá prioridad 4. 38 de temperatura es recién está empezando la fiebre. Si fuera lactante de 2 meses con 39 de temperatura, está respiratoria, se tendría que pensar que es una prioridad 3 o una prioridad 2. ¿Ah? Pero si es un niño grande y solamente tiene fiebre y tiene congestión, y eso es consulta externa. Te voy a denunciar por mi mes, porque tu sueldo se paga con mis impuestos. ¿Sí? Lo van a escuchar. Entonces, ¿es una emergencia? No es una emergencia. Señor, señora, su niño está refugiado, tiene que acudir por consulta externa. ¿Verdad? Lleno el motivo por el cual viene a la consulta y con una presunción diagnóstica. Ojo, he puesto fecha y hora de ingreso a la emergencia. Todo lo que yo haga con mi paciente de emergencia, primeros auxilios, signos vitales, medicación, guía, etcétera, lo tengo que registrar. Porque si esta parte de acá no lleno nada y el paciente se complica o muere, soy denunciado y ante el juez yo no hice ningún procedimiento para salvar la vida. Porque si no está registrado en la historia clínica, yo no hice nada. Yo verbalmente al juez no le puedo decir yo soy especialista y le hice esto. ¿Quién avala que le hice todo eso al paciente? Si no está escrito en la historia clínica, no lo hice. Y debo firmar y sellar, y si se va de alta, tiene que firmar y sellar también qué cosa, confirmar y poner su huella, el familiar, ¿no? Recordar, lo que no está escrito en la historia clínica no está realizado legalmente hablando. ¿Sí? Y puedo tener complicaciones si es que hay una denuncia. Muy bien. Hasta aquí.